¿Listo? Listo, Martí. Gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Disculpen la demora. Tuve un problema técnico con mi otra pantalla y, y Patti, que es tan eficiente, de inmediato lo ha resuelto. Les agradezco muchísimo y les pido mil disculpas por ello. Muy bien. Lo voy a poner luego en el chat, el dato que les ofrecí la semana pasada de los preliminares líricos de los impresos peruanos de los siglos XVI y XVII, de esta autora italiana Paola Leoni Notari. Se los voy a poner luego en el chat. Hoy día vamos a trabajar la epístola de Amarilis Abelardo. Ya les he contado que es la obra con la que yo, la primera obra de literatura virreinal con la que yo me vinculé y que realmente me encantó, y a partir de ese momento dije que iba a trabajar únicamente el virreinato peruano. Veamos. Pocas obras coloniales han tenido una historia crítica tan copiosa como la epístola de Amarilis Abelardo, desde su publicación dentro de la Filomena y otras diversas rimas de Lope de Vega. Ciertamente el misterio de Amarilis ha llamado la atención de la crítica nacional e internacional. La atracción de la epístola reside tanto en el destinador, una supuesta monja que escribe un poema, que es expresión de un amor intenso e imposible, que vive en un lejano lugar, que oculta su identidad, pero que a la vez le da algunas señas personales, como en el destinatario, Lope de Vega, el monstruo de los ingenios, uno de los escritores emblemáticos del siglo de oro español. Ahora bien, la osadía de la monja se habría quedado en lo anecdótico si la obra no hubiera tenido los méritos necesarios para trascender. Sin embargo, paradójicamente, el deseo de descubrir la identidad de la autora relegó por muchísimos años el estudio de la obra misma, que probablemente sea una de las maneras más adecuadas de acercarse a una hipótesis de identificación. Existen algunos problemas críticos, mínimos en realidad, respecto de la epístola de Amarilis Abelardo. Además de la incógnita respecto de la autoría, la ambigüedad del género literario de la epístola que veremos en un momento. El primer texto conocido de la epístola de Amarilis Abelardo se encuentra, como ya hemos dicho, en la Filomena y otras diversas rimas de Lope de Vega, editado en Madrid en 1621 por Alonso Martín. La epístola también aparece en la siguiente edición de la Filomena que editó Sebastián de Cornellas, en Barcelona, el mismo año, en 1621, la página 160 es la que se muestra en pantalla. La tercera edición aparece dentro de la colección de obras sueltas, así en prosa como en verso, de Fray Lope Félix de Vega Carpio, del Hábito de San Juan, y apareció en la imprenta de Antonio de Sánchez en 1776. Este último texto fue reimpreso en Lima en 1834 y fue editado por Manuel Antonio Valdizán. En España, las ediciones de mayor importancia de la Filomena, que naturalmente incluyen el texto de la epístola de Amarilis Abelardo, son las preparadas por José Manuel Bleco en 1989 y la edición crítica que está dentro de la tesis doctoral de Patricia Campana en 1999. En el Perú no se ha publicado la Filomena completa, sino solo el texto correspondiente a la epístola de Amarilis Abelardo. Y durante el siglo XX, al lado de ediciones fragmentarias o de escaso valor crítico, encontramos el texto transcrito de la epístola en el apogeo de la literatura colonial de la Biblioteca de Cultura Peruana, dirigida por Ventura García Calderón, la Amarilis Indiana de Alberto Tauro y la antología de literatura colonial realizada por Ricardo Silva Santisteban. En 2009 también apareció una edición de la epístola de Amarilis Abelardo, una facsimilar de la epístola de Amarilis Abelardo y del discurso en Lor de la Poesía de Raquel Chan Rodríguez. ¿Quién fue Amarilis? La autoría es un problema, ciertamente, en el caso de las poetisas anónimas o de las poetas anónimas. A pesar de que la crítica ha privilegiado con su atención este problema, aún no se sabe a ciencia cierta, como lo dije antes, en el caso de Clarinda o de la anónima autora del discurso, salvo que encontremos una carta que diga yo la escribí, no podemos tener la certeza. En realidad trabajamos sobre la base de hipótesis. No sabemos quién escribió la epístola y al parecer la única obra conocida de Amarilis es la que aparece en la Filomena. Los datos biográficos o pseudobiográficos. Se desconoce cualquier dato biográfico real, certero, sobre Amarilis,
fuera de los que ella misma ofrece en la epístola, lo que ha dado lugar a diversas hipótesis al tratarse de una autora cuya identidad no ha sido develada. Las hipótesis que se han formulado para lograr conseguir esa escurridiza identidad se pueden agrupar atendiendo a varios criterios. Aceptan básicamente la información autobiográfica que ofrece el texto y además se acepta básicamente las noticias biográficas que suelen tenerse por ciertas. Es decir, hay una suerte de equiparación del yo poético con el yo histórico, que no necesariamente es cierto. Los críticos que aceptan esta posibilidad admiten las siguientes informaciones. Nacimiento de la autora en la ciudad de Huánuco. Los antepasados ilustres, fundadores de la ciudad de los Caballeros de León, quienes vencieron la sublevación de Francisco Hernández Girón. La orfandad de Amarilis, la protección de una tía, la existencia de una hermana menor, probablemente llamada Isabel, que aparece como Belisa en el poema, que estaba casada en el tiempo de la composición de la epístola, y los votos religiosos realizados por Amarilis. La diferencia entre las hipótesis estriba básicamente en la identidad de la autora. Así, por ejemplo, Manuel Antonio Valdizán, José Toribio Medina, Manuel de Mendiburu piensan que fue María de Figueroa. Es decir, buscan a una de las mujeres que habitaban Huánuco en esa época y la llaman María de Figueroa. Cayetano Antonio de la Barrera, Marcelino Méndez Pelayo, José de la Riva Agüero, piensan que es María Alvarado. Esta fue el nombre María Alvarado caló muchísimo, tanto es así que hay un colegio llamado de esa manera. José de la Riva Agüero, Luis Alberto Sánchez, María Tello de Lara y Arévalo de Espinosa. Francisco Rubén Berroa y Guillermo Loman dicen que fue María de Rojas y Garay. Carlos Millabatres, Jerónima de Garay Muchuy, viuda de Diego de Acuña. José de la Riva Agüero tiene otra alternativa, María de la Serna o María Tello de Dávila, hijas de los conquistadores. José Barallanos piensa que fue María de Aguilar y Córdoba, vinculada ciertamente con el autor del Marañón, o María Fernández de Córdoba. Quienes rechazan parcialmente la información autobiográfica son críticos que sostienen que fue una poetisa peruana, como Juan María Gutiérrez, Carlos Vice, Manuel Beltroá, el anónimo Alfa, José María Subirón, Alberto Ureta, Aurelio Miro Quesada, Irving Leonard, Ventura García Calderón, Rafael de la Fuente Benavides, Eladúmbar Temple, Jorge Puccinelli, Augusto Tamayo, Emilia Romero Valle, Maurilio Arrola Grande, Guillermo Loman Villena, Georgina Sabat de Rivers. ¿Cuánta gente está preocupada por este tema? Y hay también quienes rechazan completamente la información autobiográfica y aseguran que el epístola es un caso de superchería literaria. En ese grupo están Ricardo Palma, Javier Prado, Angélica Palma, Luis Jaime Cisneros, que piensa que fue Francisco Fernández de Córdoba, Luis Alberto Sánchez, que fue Dávalos de Figueroa o Mejía de Fernangil, y quienes piensan que fue un caso de superchería literaria del mismo Lope de Vega, es que Lope de Vega se escribió a sí mismo la epístola haciéndose pasar por Amarilis, son Francisco Asenjo Barbieri y Juan Millé Jiménez. La hipótesis de Guillermo de Loman es la más interesante de todas, ciertamente. Si existe un investigador que trató de terminar el antiguo debate sobre la identidad de Amarilis, sin duda fue Guillermo Loman. En su libro Amarilis Indiana, del año 1993, recoge el estado de la cuestión y propone la identificación de Amarilis sobre la base de una minuciosa investigación de los descendientes de los fundadores de Huánuco, la ciudad de los Caballeros de León. Loman halla un nombre, María de Rojas y Garay, que se adecua a los datos que la epístola menciona. Nacimiento en Huánuco, padres descendientes de fundadores, existencia de una hermana llamada Luisa, que podría haberse convertido en la Belisa poética. Traslado a Lima, muerte de la madre, ingreso como pupilas al convento de la Encarnación, muerte del padre, tíos que asumen la tutoría, matrimonio de la hermana. Para cada dato presenta testimonios documentados, impecables, como siempre lo hacía Loma. Sin embargo, la aproximación que realiza es únicamente histórica, más precisamente genealógica, y no repara en las características formales del texto. En realidad, el texto es un pretexto
para una pesquisa documental y no presenta ninguna prueba respecto al conocimiento de algún escrito que pudiera asegurar la autoría de la epístola. Yo creo, de verdad, que si Lohmann hubiera reparado un poco más en el texto de la epístola, podría haber acumulado un mayor número de pruebas que lo llevaran con certeza a la autoría de la obra. En realidad, yo nunca quise o nunca pretendí indagar sobre la identidad de Amaryllis. Consideré que se debía prestar mayor atención a los aspectos formales que aporta el texto, pero fue surgiendo justamente a partir de eso una hipótesis de identificación de la autora. Llaman especialmente la atención en la epístola el dominio de la canción petrarquista, como forma estrófica, y la recurrencia al léxico proveniente de los Lusíadas, de Camões, especialmente en el caso de uso de topónimos. Ahora bien, quien mejor conocimiento tuvo tanto de la canción petrarquista como del léxico de Camões fue Enrique Garcés, el traductor del cancionero de Petrarca y los Lusíadas. Considero que la autora de la epístola debe haber sido alguien del entorno de Garcés. Se descarta el mismo Garcés porque en la composición se alude a obras de Lope de Vega que fueron publicadas después de la muerte de Garcés, ocurrida en el año 1595. Hay obras de Lope de hasta alrededor de 1615, o sea que el mismo Garcés queda descartado. Podría haber sido la hija de Garcés, Ana, quien fue monja en el convento de la Encarnación, y según afirma Lohmann, Medina y Monguió, era escritora. Al respecto, yo he intentado hallar noticias de la hija de Garcés y del resto de las mujeres de la familia, pero las pesquisas han resultado fallidas en muchos aspectos. Ahora bien, también es cierto que Lohmann vincula estrechamente a la familia Rojas Garay con la de Garcés. Bartolomé Garcés de la Serna, hijo del poeta, fue muy cercano a María de Rojas y Garay, la Amaryllis de Lohmann. Tanto es así que actuó como testigo en un acta de finiquito entre María de Rojas y su tío Luis de Rojas. Sin embargo, falta rastrear mayores pruebas al respecto. Algunos otros datos pueden resultar reveladores confrontados con la información que presenta la epístola. Por ejemplo, Garcés colaboró en la pública coestación organizada para sostener a las tropas realistas y apresar a Hernández Girón. Y por el lado de la esposa de Garcés estuvieron emparentados con Miguel de la Serna, uno de los de Huánuco, que fue precisamente quien apresó a Hernández Girón. Asimismo, la familia Garcés vivió en Huánuco, donde el hijo mayor fue comisario del Santo Oficio. Por otro lado, en Huánuco vivieron los poetas Diego de Ojeda, autor de La Cristiada, quien compartía con la anónima Amaryllis su devoción por Santa Dorotea, y Diego de Aguilar y Córdoba, autor del Marañón, quien en su novela El Marañón describe la frontera de bárbaros. Los dos autores mencionados fueron muy amigos y muy cercanos de Garcés y de su familia, ciertamente. Por tanto, si atendemos a las coincidencias entre Enrique Garcés y la autora de la epístola, mi hipótesis, que los vincula por lazos familiares, tiene un cierto grado de certeza. Es decir, una hipótesis más en medio de toda este mare magnum, ¿no?, de entusiasmos develadores. Veamos el género de la epístola de Amaryllis Abelardo. Como ya he mencionado, es uno de los poemas crítico-textuales, la determinación específica del género del poema. Muchos dijeron que era una silva, empezó con Marcelino Méndez Pelayo y todo el mundo lo siguió, y luego, recién en el año 1962, Aurelio Miro Quesada dice, es una silva, o más precisamente una canción petrarquista, ¿no? Y ahí cambia el ritmo de investigación al respecto. Veremos cómo la epístola de Amaryllis Abelardo presenta una transgresión de la forma lírica clásica epistolar, pero no por ello deja de ser una epístola. Más bien, pienso yo que constituye una muestra de originalidad y de renovación del género. No sabemos específicamente si, digamos, no estaba determinado hasta hace poco si era una epístola o una canción. Patricia Campana, de quien he hablado hace un momento, quien hace una tesis sobre la Filomena, tiene un artículo muy interesante que se llama La polémica epístola de Amaryllis Abelardo. En este artículo le da un interesante giro a la discusión, pues asegura que no es una epístola esta obra de Amaryllis, sino que es solamente una canción petrarquista. Y el incluirla
bajo el título de epístola se debe a la indefinición del género epistolar, al descuido de Lope y al hecho de que en el conjunto de las epístolas que aparecen en la Filomena se mezclen obras de distinto tipo bajo un mismo barbete llamado epístola. Los argumentos centrales que cita Patricia Campana se vinculan con el estilo y las características del género epistolar y de la canción petrarquista. Respecto al primer tema, Campana asegura que el estilo de Amaryllis, en su composición, es el elevado, que corresponde al uso habitual en la canción petrarquista. Prueba de ello, dice, es el uso del tú elevado en lugar del vos coloquial. Si bien, en términos generales, y en muchos de los argumentos que ella presenta, coincido con ella, la prueba que ofrece no es tal. Pues, como asegura la PESA, en América, desde inicios del siglo XVII, las cortes virreinales adoptaron y difundieron cambios en tratamientos de respeto. El uso del vuestra merced se convirtió en usted como tratamiento de respeto y el uso de tú para la forma coloquial. Por ello, los lugares que fueron sedes de los principales virreinatos, México y Lima, eliminaron el voceo. Entonces es muy probable que el tú de la epístola responda a un tratamiento más bien cercano y familiar. Sobre las características del género, Campana, a pesar de ser consciente de la indefinición del género epistolar, no toma en consideración que el tipo de composición en el que se debe escribir la epístola no está preceptuado, ni acepta una posible transgresión o desconocimiento de Amaryllis de la normativa del género. Respecto a la polémica iniciada por Campana de si es o no es una epístola, yo pienso que se debe separar la estructura estrófica de la finalidad pragmática, y así vamos a poder esclarecer el asunto. Es decir, el poema de Amaryllis es una canción petrarquista en tanto cumple con las características más relevantes de la epístola. Es una comunicación, perdón, el poema Amaryllis es una canción petrarquista en tanto forma estrófica, sin embargo, su finalidad pragmática es epistolar, en tanto cumple con las características más relevantes. Es una comunicación dirigida a un tú, el emisor está determinado, existe el deseo de que su destinatario conozca un conjunto de informaciones del emisor, se formula un pedido y, por último, se escribe un envío. Veamos la forma literaria. ¿Cuál es la estructura estrófica? Aparece en pantalla, o va a aparecer en pantalla. La estrofa básica es la de una canción petrarquista. Tienen ustedes aquí los dos pies, fronte, una llave, un elemento que es como una bisagra, la sirima. Tiene 18 versos, cada estancia del poema tiene 18 versos que tienen exactamente esta misma estructura. Tienen además en el verso 17 un verso blanco, es decir, que no rima con los anteriores, y es exactamente igual a lo largo de toda la epístola. Es como si se delimitara, se delineara un traje y se va a poner en todos los demás, de manera idéntica. La última estrofa se llama commiato, el envío, presenta una estructura similar a la de las estancias, pero ciertamente es más corta. La tienen también allí en pantalla. Muy bien. La epístola de Amaryllis Abelardo, en tanto estructura estrófica, es una canción que combina a lo largo de sus 19 estrofas versos en decasílabos y heptasílabos, combinación propia de la llamada canción italiana o petrarquista. Revisé todos los esquemas de los poemas de Petrarca y no hay ninguno idéntico a este, ¿no? Es decir, es una innovadora, es decir, se sirve de la poesía petrarquista para poder construir su propia estructura estrófica. En cada estrofa se combinan 14 versos decasílabos y 4 heptasílabos, el último de ellos, blanco, como les dije hace un momento, el verso 17,
o sin rima, que son habituales en este tipo de composición. Asimismo, un elemento esencial de la canción es la estancia, como ya les dije, que requiere una rigurosa simetría y la recurrencia a una misma pauta formal. Es decir, una vez estructurada la primera estancia, las siguientes deben seguir la misma estructura, no hay vuelta que darle, debe ser idéntica. En la canción, además de las estancias, existe esta estrofa más corta llamada comiato o envío, que se caracteriza por contener una fingida interpelación a la canción misma. Veamos ahora la división del contenido para comprobar que realmente la intención pragmática es la de una comunicación epistolar. Veamos. En primer lugar tenemos el exordium, antecedentes y presentación de la razón por la cual escribe la epístola, que no es otra que el amor. Está contenida en las estancias 1 y 2. La salutatio, la revelación del destinatario, velardo, lugar de procedencia de la epístola y reiteración de la forma como ha conocido al destinatario, estancias 3 y 4. La expositio, el cuerpo de la epístola, consta de las siguientes partes. Alabanza de la obra de Belardo, estancia quinta. Trascendencia de la obra de Belardo que llegará hasta el cielo, estancia sexta y séptima. Revelación de la historia personal de Amarilis, estancias octava, novena, décima, decimoprimera y decimosegunda. Rivalidad con Celia, estancias decimotercera y decimocuarta. Ofrecimiento de Amarilis, estancias 15 y 16. Petitio, petición para celebrar a Santa Dorotea, estancias 17 y 18. Y la conclusio, la despedida y envío. La poeta se dirige a los versos de la epístola misma y les pide llegar a su destino. Como se puede observar, la estructura de la epístola revela precisamente su carácter epistolar, pues contiene todas las partes que componen el modelo retórico medieval. Sin embargo, el orden no es el canónico. El iniciar con el exordium probablemente se deba a la necesidad de poner al destinatario en autos respecto del emisor. Debe recordarse que las epístolas son usuales entre personas conocidas, entre las que existe una relación amical. En el caso de la epístola que nos ocupa, emisora y destinatario no se conocen. Por ello, la comunicación se inicia con una exposición de cómo Amarilis ha conocido a Lope y cuál es su intención iniciar una relación entre ellos. Por otro lado, en la tradición epistolar española se recurrió especialmente a los tercetos encadenados o a la lira como formas estróficas usuales. Sin embargo, el metro en el que debe escribirse una epístola no está preceptuado. No hay obligación de seguir una pauta específica. Por eso considero que la epístola se presenta como una innovación en la elección de la forma estrófica, una canción petrarquista, la cual es preferida en la tradición pastoril para cantar al amor y que también se adecua perfectamente a la elección de los nombres literarios de la autora, Amarilis, y el destinatario, Belardo. Además, algo que me parece a mí muy importante es considerar el hecho de que si no fuera una epístola, ¿por qué le habría contestado Lope con otra epístola? Lope contesta esa epístola. Yo siempre digo que me parece que la de Amarilis a Belardo tiene mayor calidad que la de Belardo a Amarilis. Es una epístola bellísima en la que le dice que debe estar muerto porque solamente un ángel puede construir un texto como el que ella le ha enviado. Hay también una idea del disfraz, ¿no? Este yo y tú que están disfrazados de pastores, y Amarilis va a contar su historia de amor. La forma estrófica, al optar por una forma estrófica diferente de lo habitual, yo creo que no se aleja del género epistolar, sino más bien lo innova, lo enriquece. Una muestra de esta innovación es la petición propia de las epístolas, que hasta donde he podido indagar no tiene precedentes en ninguno de los poetas hispanos o novohispanos que escribieron canciones. Asimismo, otra innovación es el empleo de la estrofa final de la epístola poética como conclusio, despedida y envío. En la canción petrarquista habitual solamente funciona como un envío. Yo creo, sinceramente, que la epístola de Amarilis a Belardo, por la elección de la forma estrófica y por el contenido mismo, representa una fusión de la epístola
entre la epístola y la canción petrarquista. Aunque ya hemos hablado algo de esto en la primera sesión, sí me gustaría indicar cuáles considero que son las influencias advertidas en la epístola de Amariliz Abelardo y específicamente cuáles creo yo, de acuerdo con con el mismo texto y las anotaciones que he realizado, cuáles creo que fueron las lecturas que realizó Amariliz. A partir del léxico de la epístola y del conocimiento de los libros que circularon en los primeros tiempos de la colonia, del virreinato, se puede realizar una pesquisa de los autores que influyeron en Amariliz. En primer lugar, ya hemos mencionado la influencia de Enrique Garcés, el poeta minero y arbitrista, avecindado en el Perú desde los primeros años del virreinato. El influjo de Garcés se puede notar en la forma estrófica y el conocimiento de los paradigmas de las canciones petrarquistas, pues como ya he mencionado, él tradujo el cancionero de Petrarca de la lengua toscana a la española. También Garcés, ya lo he mencionado, tradujo los Lusíadas de Camões del portugués al español. El influjo de esa traducción se puede observar con toda claridad, pues los topónimos y términos geográficos mencionados en la epístola, con excepción de algunos vinculados estrictamente al Perú, están mencionados en los Lusíadas. Este dato es realmente importante. De acuerdo con las investigaciones históricas del comercio de libros durante el siglo XVI y XVII y el estudio de bibliotecas particulares de la época, se puede determinar cuáles eran los autores favoritos de la época. Entre ellos está Fray Luis de Granada, con su introducción del símbolo de la fe. Se puede rastrear la influencia de este autor en la estancia primera, la vamos a ver en un momento, entre el debate entre la vista y el oído, y en el uso de acepciones de términos poco usuales en la época, de acuerdo con las concordancias que ofrece el corpus diacrónico del español. El corde, ¿no? Términos como aficionar, virtud, artificioso, pueril, tesoro, ¿no? Son muy empleados por este autor, que están usados con las mismas acepciones y en contextos similares a los que los usa Amariliz. Construcciones como sombra de muerte y también la referencia a Santa Dorotea. Respecto de la última referencia, también conviene citar el Flos Santorum de Alonso de Villegas de 1593. En esta obra, en el discurso 49 de martirio, se llama, señala como ejemplar el martirio de Santa Dorotea. También Diego de Ojeda, en la Cristiada, se refiere al martirio de la Santa porque era devoto de ella. También se puede ver la influencia de los diálogos de amor de León Hebreo. Creo que no es difícil imaginar la importancia que tuvo la traducción del Inca Garcilaso de este texto y que probablemente haya llegado al Perú rápidamente y además haya gustado mucho y que Amariliz se nutriera de esas anotaciones. Esto lo notamos especialmente en el debate respecto del mejor de los sentidos, la vista o el oído. Amariliz, recordemos, ha conocido a su amado y se inclina por el oído y se inclina por el sentido del oído. Muy bien. Por otro lado, se puede comprobar también la influencia de los diálogos en la idea del amor y el deseo, pues Amariliz ama a Abelardo y también lo desea. Dice, por ejemplo, el amor es deseo de unión, dice León Hebreo. El amor es deseo de unión con la cosa amada y declaramos de qué manera todo deseo es amor y todo amor es deseo. Y según aquello, te he definido el amor en común, que es deseo de alguna cosa. Ahora bien, probablemente el autor más popular de la época fue Lope de Vega. Sus comedias circularon tanto en cuadernillos sueltos como en las famosas partes. También gozaron de gran popularidad la Arcadia, el Isidro, la hermosura de Angélica, el peregrino en su patria, los pastores de Belén y las rimas sacras. En la epístola se mencionan directamente la hermosura de Angélica y el peregrino en su patria. El nombre Belardo también se extrajo de obras de Lope, quien lo usaba a manera de alter ego pastoril en el peregrino en su patria, en los pastores de Belén, en la Arcadia y en el nacimiento de Ursón y Valentín, y en la cuarta y quinta parte de Flor de Romances. Referencias poco usuales, como la del gramático alejandrino Aristarco, quien se atrevió a corregir versos de Homero, están presentes en la Dragontea.
Conviene señalar que además de la referencia propiamente al gramático, existe coincidencia en la imagen de las flechas malignas que este dispara. Lo veremos en un momento. También llama la atención el uso de himeneo como sinécdoque de matrimonio, referencia poco usual en la época, que Lope empleó en El peregrino en su patria y en sus rimas sacras. Entre los topónimos, Lope emplea Cambaya, también las dos Arabias, no las tres como era la referencia usual, del mismo modo que lo hace Amarilis. Otras influencias importantes que se advierten en la epístola son las del conjunto de escritos incluidos en Flores de varia poesía, especialmente el caso de Juan de la Cueva y Gutiérrez de Cetina. Finalmente, Amarilis debió leer a los poetas indianos. Mejía de Ferrangil, Dávalos Figueroa, Pedro de Oña, Diego de Ojeda, Diego de Lede Córdoba y el Inca Garcilaso. Pues encontramos en la epístola referencias al Perú y términos, giros lingüísticos empleados por estos poetas. Ahora entramos ya a la lectura del texto. Veamos la primera estancia, que la pondrán en pantalla en un momento. Dice, tanto como la vista, la noticia de grandes cosas, suele las más veces al alma tiernamente aficionarla. Que no hace el amor siempre justicia, ni los ojos a veces son jueces del valor de la cosa para amarla. Mas suelen los oídos retratarla, con tal virtud y adorno, haciendo en los sentidos un soborno, aunque distinto tengan el sujeto, que en todo y en sus partes es perfecto, que los inflama a todos, y busca luego artificiosos modos con que puede entenderse el corazón que piensa entretenerse, con dulce imaginar para alentarse, sin mirar que no puede amor sin esperanza sustentarse. En las dos primeras estancias se presenta la razón por la cual se escribe, el amor que ha surgido en Amarilis por Velar. La epístola se inicia propiamente con una comparación. Tanto como la vista, la noticia de grandes cosas suele al alma tiernamente aficionarla. Es decir, no solo los ojos, también los oídos ayudan al amor. Amarilis compara el sentido de la vista, tan caro al dolce stil nuovo, por ser el sentido que enciende el amor, con el sentido del oído. Amarilis cree que para aficionar el alma, sí, para enamorarse, para encender el amor, ambos sentidos son válidos. Y lo dice porque ella solo ha podido conocer a Lope por su fama, por la lectura, en voz alta probablemente, y sobre todo por haber oído sus obras en el teatro. Antecedentes del debate entre la vista y el oído se pueden rastrear desde la antigüedad. Está en Ovidio, está en Dante, pero es en la Edad Media donde se desarrolla el debate que continuará como uno de los tópicos que caracterizan a la cultura occidental. A lo largo de su recorrido irá tomando diversos matices y dependiendo de la época se privilegiará uno de los sentidos. Durante la Edad Media, el amor de oídas, ex auditu, se consideraba un amor muy refinado, pues deriva de la fama, es decir, se conoce al objeto del amor por la fama que éste o ésta ha alcanzado. Así, el oído, más que una percepción sensorial, es una entrada al conocimiento intelectual. Sin embargo, en el Renacimiento, el amor de oídas es un caso excepcional que requiere el complemento de la vista. Al haber alcanzado valor de topo poético, el tema es recurrente en autores cuya obra fue muy apreciada durante el periodo virreinal. León Hebreo, Baltasar Castiglione, Fray Luis de Granada, Miguel de Cervantes y Lope de Vega. León Hebreo distingue entre sentidos materiales y espirituales. Los primeros, dice, tacto, gusto, olfato. Los segundos, vista y oído. Los hombres perciben la belleza a través de los sentidos espirituales y el amor forma parte de la belleza. Por tanto, en el amor influyen tanto la vista como el oído. Castiglione considera a los ojos como mensajeros del amor,
porque aquellos vivos espíritus que salen por los ojos, por ser engendrados cerca del corazón, también cuando entran en los ojos donde son enderezados como saetas al blanco, naturalmente se van derecho al corazón y hasta allí no paran, y allí se asientan como en su casa, dice Castiglione. Y Fray Luis de Granada, en su introducción al símbolo de la fe, esta obra que fue muy popular, como he mencionado hace un momento, afirma: comenzaremos por el más excelente de los sentidos exteriores, que son los ojos. Y según esto, podemos decir que todo el mundo visible, cuán grande es, entra en nuestra ánima por esta puerta de los ojos. Pasemos del sentido del ver al del oír, que también es noble sentido y no menos ayuda a la sabiduría. También Cervantes, en el Quijote: ¿no te he dicho 1000 veces que en todos los días de mi vida no he visto a la sin par Dulcinea, ni jamás atravesé los umbrales de su palacio, y que solo estoy enamorado de oídas y de la gran fama que tiene de hermosa y discreta? En diversas obras Lope menciona la posibilidad de enamorarse de oídas. Así en la hermosura de Angélica dice: amor que por los ojos entra al pecho, en espíritus dulce convertido, por el oído al alma entró a despecho de la opinión del exterior sentido. En la Jerusalén conquistada dice: si oíste y vi, ¿no ves que en los sentidos los que engañan más son los oídos? Hay más ejemplos de los pastores de Belén. Y recordemos también que en el romancero tradicional, como en el romance de Rosa Florida, quien prendóse de Montesinos de oída que no de vista, está este motivo tan especial. Luego, Amarilis continúa con las presuposiciones equivalentes a la de la vista como el sentido que origina el amor. El amor es justo. Los ojos son jueces para restringir su veracidad, y dice: pero el amor no siempre es justo, y los ojos a veces no son buenos jueces del valor de algo que merece ser amado. Para reforzar su planteamiento, contrasta las presuposiciones anteriores con su realidad, es decir, el hecho de haberse enamorado de Belardo sin haberlo conocido, sin haberlo visto jamás. Ella, embebida de un espíritu platónico como sus contemporáneos Garcés, Mejía Fernán Gil, Ojeda, siente que el amor también puede nacer por oír a alguien, la obra o la fama de alguien, pues el oído puede retratar con tal virtud y adorno, es decir, de una manera tan cercana a la realidad, como lo puede hacer un retrato mental, una imagen creada por medio del oído que igual enciende el amor. Después de este engaño a los sentidos, busca modos ingeniosos para hacer crecer su corazón. Existe la esperanza y ella debe ser su alimento y su sustento. La segunda estancia, la tenemos en pantalla, dice: el sustentarse amor sin esperanza es fineza tan rara que quisiera saber si en algún pecho se ha hallado, que las más veces la desconfianza amortigua la llama que pudiera obligar con amar lo deseado. Mas nunca tuve por dichoso estado amar bienes posibles, sino aquellos que son más imposibles. A estos ha de amar un alma osada, pues para más alteza fue criada que la que el mundo enseña. Y así quiero hacer una reseña de amor dificultoso, que sin pensar desvela mi reposo, amando a quien no veo y me lastima. Ved qué extraños contrarios, venidos de otro mundo y de otro clima. La estancia se inicia con una anadiplosis. Esa es una figura literaria por contacto. Amarilis eslabona el fin de la primera estancia con el inicio de la segunda. Amor sin esperanza sustentarse con sustentarse, amor sin esperanza. Ella siente que el amar sin tener esperanza es una delicadeza poco usual. Tanto es así que le interesa saber si otra persona se encuentra en la misma situación. Lo habitual es más bien que la desconfianza, entendida como el temor o los celos, en el caso de ella, la distancia, apague o desvanezca ese sentimiento. Sin embargo, su alma osada aspira a bienes imposibles.
Esas son las almas que consiguen alcanzar la altura para la que fueron creadas, entendida como elevación, sublimidad, excelencia. Por ese motivo, ella quiere mostrar, quiere hacer una reseña de un amor que se consigue sin fatiga, que no se permite un descanso. Es consciente de lo difícil que resulta este amor y consigue inquietar su sosiego habitual, pues ama a quien no puede corresponderle y esa situación la lastima. Luego apela retóricamente a quienes se compadezcan de ella mediante el imperativo ved. El verbo configura un interlocutor que está en uno de los mundos, el viejo mundo, España, Europa, ¿verdad? Le pide a ese interlocutor que repare los extraños contrarios, amor osado, amor imposible y también amor que lastima, que se han presentado en otro mundo y en otro clima, es decir, en el Nuevo Mundo, en las Indias, en el Perú. También ella se presenta como una mirabilia, un elemento exótico que habita en tierras lejanas. La tercera instancia, no voy a leerlas todas porque si no, no nos alcanzaría tiempo para alguna discusión, pero sí ustedes las van a tener en pantalla y yo voy a hacer algunos comentarios. En la tercera instancia, Amaryllis aporta una primera información respecto de sí misma. Habita, o más bien se oculta en el sur, como una sinécdoque del Océano Pacífico o Mar del Sur, como la llamó Núñez de Balboa. Luego aparece por primera vez el vocativo velardo, uno de los nombres empleados en las obras de Lope, tal como ya hemos dicho. Es un nombre que proviene de la poesía pastoril y que combina perfectamente con el seudónimo de la indiana enamorada de Lope, Amaryllis, pues procede de la misma fuente. Además, el vocativo velardo posee dos funciones. Por un lado, indicarle la manera como ha conocido su obra, tema presentado desde la primera instancia, y asimismo dirigir la epístola a un destinatario concreto. Lope emplea el nombre Belardo, como hemos dicho, en Peregrino en su patria, Los pastores de Belén, la Arcadia y en los romances. La indiana la indiana insiste en la importancia del oído como sentido válido para encender el amor y le asegura que es en el sur donde ha oído sus conceptos, sus ideas, ¿verdad? Su dulzura, tanto sus historias como su forma de deleitar y su estilo milagroso, que excede a la naturaleza. Empiezan aquí las referencias a la reconversión del tópico de la dama como obra de Dios por el amado como obra de Dios. Y, por supuesto, imágenes sacoprofanas del amado que son tan caras, tan queridas a la poesía cancioneril. Asimismo, puede comprobar cómo Apolo, presentado mediante una perífrasis referido al mito de Dafne convertido en laurel, lo tienen allí, el que vio de su Dafne los cabellos trocados en su daño en lauro umbroso, le corresponde. Por ello, Amaryllis no puede refrenar su deseo de descubrirse a Belardo y se ampara en la defensa que su valor puede hacerle. Ella sabe que esa revelación se apoya en una disculpa, el hecho de amar a quien no ha visto, solo oído, y que de esa situación es responsable amor, Eros o Cupido, presentado por medio de una referencia indirecta. El mismo que lo hace, es decir, el que ha influido el amor empleando para ello el oído y no la vista. Luego Amaryllis afirma que amor también probó su propia gracia cuando se enamoró de Psique. La recomendación más encarecida de Eros a su amante, Psique, fue que no tratara de ver nunca su rostro, pues de lo contrario se rompería todo lazo entre ambos y una gran desdicha nos alcanzaría. Sin embargo, Amor se ha equivocado muchas veces, como en el caso de Dafne y Apolo antecitado, y por ello se cuentan con vergüenza tristes historias en las que Amor intervino, como las de Acteón y Diana, Alfeo y Aretusa, Zeus y Dánae, Atalanta y Hipomenes, Paris y Helena, Adonis y Afrodita. En la estancia cuarta, Amaryllis insiste en la forma como ha conocido a su amado y cómo se ha encendido el amor, por haber oído su obra. Repite el vocativo Belardo y luego repara en el nombre y siente que debe ser cambiado por el de milagro. Ese es el verdadero nombre dado por Dios a quien se refiere mediante una sinécdoque, el cielo. Luego, nuevamente menciona al Dios amor para decir que nunca la ha dejado en paz, pues le representó a Belardo, es decir, lo volvió a presentar mediante el conocimiento de sus obras, o más bien
de cada una de las partes que consta su obra teatral y poética. También puede decirse que Amor es el responsable de la construcción de la imagen de Belardo, porque lo hace parte por parte, de a pocos. Amor confía en las fuerzas de Belardo o en el poder que tiene la poesía, y por ello se muestra más osado en esta empresa. La confianza en este acometimiento está dada por el ingenio de Belardo, raras veces visto, y en la manera como se presenta mediante sus personajes. El artificio de la obra poética o teatral y la traza de los personajes quebrantan otras puertas del alma y nuevamente se alude a la contraposición ojos y oído, pues Amor vulnera la puerta tradicional del alma, que son los ojos. Los suyos no han sido vulnerados, más bien velan en gran pureza, pues llevan el velo de la monja. Por eso, Amor ha traspasado sus oídos, cuya fortaleza es enorme, tanto que en ellos no ha entrado sombra de muerte. Pero las palabras de Amor son desmandadas, desmedidas, sobre todo si quienes las oyen son vírgenes, que por él se entregarían al martirio. Toda la estancia quinta es una alegoría o metáfora continuada en torno a la obra de Lope. Hay varios estudios en realidad, inclusive también hice un artículo sobre esto, respecto de que La Filomena es casi una obra que concibe Lope como propaganda para acrecentar su fama y, por supuesto, la búsqueda de un nuevo mecenas. Toda esta estancia quinta es una alegoría o una metáfora continuada de la obra de Lope. El valor de Belardo es inmenso. Por ello, mortales e inmortales le rinden tributo. Las 1000 deidades le dedican sus labores, especialmente cuando ensartan perlas, quizá como metáforas de lágrimas. El mundo de las deidades, aludido mediante un deíctico allá, le paga una contribución a Belardo. Asimismo, el mundo de acá, es decir, el nuevo mundo, también aludido mediante un deíctico, se ve enriquecido por los favores del amado. Crece en riqueza de oro y esmeraldas. Se puede observar en estos favores del amado, el caballero Belardo, una inversión del motivo de los favores de las damas que se presentan en la literatura cortés. Luego la indiana asegura que la fama de Potosí se debe a las menciones que Belardo realiza en sus obras. Es decir, es importante Potosí porque Lope lo ha convertido en materia poética. Presenta la mencionada ciudad como un equivalente del Monte Atlas. La semejanza se establece por la identificación entre la gran veta de plata situada al pie del Cerro de Potosí en el Alto Perú, actual Bolivia, con el Jardín de las Hespérides, que alberga el árbol de manzanas de oro. Míticamente ese jardín se sitúa al pie del Monte Atlas. Quien del claro Lima el agua bebe es una perífrasis de la misma Marilis, la que probablemente se encontraba viviendo en la capital del virreinato en el momento en que escribe la epístola. Asimismo, se refiere a los ríos para aludir a los poetas de un determinado lugar. Aludir a los ríos es un recurso característico. Ella ofrece sus primicias, es decir, su primera obra, otra imagen sacroprofana, pues lo habitual es que las primicias ofrezcan a Dios. La obra de Amarilis se engrandece al ofrecérsela a las buenas prendas y cualidades de Belardo. Finalmente, Amarilis mira la obra de Belardo y la suya y las celebra en sus entrañas. En la estancia sexta hay una clara referencia a la obra de Lope, El peregrino en su patria. Amarilis le pide que no sienta verse peregrino en su propia patria, España, porque en realidad esa no es su verdadera patria. Le pide al río Manzanares, un asenego de Madrid, que no se enoje por decir que Belardo no le pertenece, pues a pesar de que el Manzanares se ha hecho famoso por la popularidad del Fénix, la verdadera patria de Belardo es el cielo. Y al no estar en él, es un peregrino que anda por tierras extrañas. Se observa aquí una hipérbole sagrada, en tanto se presenta la imagen del amado como una representación divina, una condición celestial. El adjetivo peregrino está repetido 3 veces en esa estancia y se puede entender también como distinto, como extraño, como pocas veces visto. Por ello no existe en la tierra quien se le iguale, ni en su mundo, ni en el nuevo, ni en toda su obra, ni en parte de ella. Tomando en consideración su condición de peregrino, la indiana le pide volver a su natural,
entendido en sus dos acepciones, lugar de origen, auténtico y genio. Finalmente le pide que le den brío a su obra, las murallas celestiales construidas con su canto, y no las engañosas de Tebas, construidas con el canto de Anfión, quien atrajo a las rocas con el sonido de su lira. En la estancia séptima, la patria mencionada en la estancia anterior, el cielo, en ella, en esa patria, Amarilis espera gozar a Belardo en santo amor, pues además de la distancia geográfica real, la divinización del amado y el haberlo convertido en objeto de culto impide la posibilidad de merecerlo en la tierra. Ella teme los peligros de Belardo, entendidos como daños espirituales o la envidia que despertó en sus enemigos literarios, y sus faltas, entendidas como deslices, probablemente por su condición de monja. Sin embargo, hasta de un naufragio se puede salvar a alguien si encuentra una tabla que lo salve de la muerte. Para ello, debe saltar del bien frágil, la tabla de salvación, al bien divino, el bien sumo. Dios, que podría ser Belardo. Para saltar de un bien a otro, debe emplear singulares gracias. La obra de Lope ha cobrado fama inmortal por tratarse de alguien cuya patria es el cielo. Amarilis le pide a Belardo que emplee nuevamente las gracias que embellecen sus obras con versos lindos que se pueden comparar con la cordillera de los Pindos, cuyo monte más alto, llamado Esmólicas, estaba consagrado a Apolo y a las musas. Sin embargo, Belardo debe recordar que la envidia persigue a quien es el mejor, tal como lo hizo Aristarco, este gramático griego que mencionábamos hace un momento, censor de las epopeyas homéricas, quien creía que podía decidir qué versos pertenecían a Homero y cuáles eran apócrifos. En la estancia octava, pensaba leerla, pero no tenemos tanto tiempo, Amarilis advierte que empezará el recuento autobiográfico. Quiere que Belardo sepa quién lo ama y quién le escribe. Organiza la información de acuerdo con una jerarquía establecida desde el medioevo. ¿Quiénes fueron sus padres? ¿Cuál es su patria? ¿Y cuál es su estado? Amarilis quiere que Belardo sepa que se siente orgulloso de sus ancestros, del lugar donde vive y del estado religioso que ha tomado. Ahora bien, este testimonio aflige a Amarilis, sobre todo cuando recuerda a sus ancestros, pues le obliga a recordar algunos sucesos tristes de su vida, como la temprana muerte de sus padres. Siente un renovado dolor, a pesar de haber llorado ya por todos aquellos hechos. La indiana le hace saber también que aquello que le contará es cierto y debe creerlo, a pesar de que muchas veces la presunción y el amor propio fabulan y se cuentan historias que no se ajustan a la verdad. Lo que ella cuente no serán honras vanas, aunque podría decir muchas, pero no podría engañarlo, porque está segura, como si estuviera contemplándolo, de que Belardo la está escuchando atentamente. Un nuevo juego entre el escuchar y el mirar, pues en realidad ella no puede contemplarlo y él no puede escucharla. La estancia novena, en la estancia novena se inicia propiamente la autobiografía de Amarilis. Primero presenta el lugar geográfico donde vive, un imperio oculto bañado por los mares del sur, el virreinato de Nueva Castilla o del Perú, desde donde escribía. Amarilis formaba parte del Imperio Español y esa zona formaba antes parte del Imperio de los Incas. La indiana emplea el adjetivo oculto, cuyo significado está asociado tanto a escondido como a desconocido. El lugar donde habita la indiana es como ella, alguien que no se deja ver, que está escondida y que es desconocida para los ojos europeos. El sur se emplea como sinécdoque del mar del sur u océano Pacífico. Luego realiza una alusión a dos personajes mitológicos, Baco y Alcides. El imperio oculto, según Amarilis, ha sido más pisado por Baco, dios del vino y la vegetación, que por Alcides o Hércules, uno de los más importantes héroes griegos, conocido especialmente por la realización de los 12 trabajos. Probablemente sea una referencia a lo más importante o llamativo de América, su geografía, su vegetación, su riqueza, que son mayores aún que las hazañas de los conquistadores representados por Hércules. Sigue la localización de Lima,
de acuerdo con los conocimientos geográficos de la época. Dice que está entre un trópico frío, el boreal de Cáncer, y otro ardiente, el austral de Capricornio. Precisamente Lima y Madrid se encuentran sobre los trópicos. Amarilis llama a los conquistadores fuerzas ínclitas de España y asegura que han ganado fama inmortal como Hércules por sus hazañas. Ellos llegaron al lugar donde Neptuno engasta su tridente con nácar y oro fino, el proverbial oro del Perú. Cuando Pizarro llegó, fundó ciudades y su fama se extendió y quedará para siempre en la historia. Luego, mediante el deíctico aquí, ofrece una referencia a la fundación de Huánuco, la ciudad de los Caballeros de León. También alude al clima benigno del lugar, que pareciera estar en eterna primavera, gracias a Apolo, el dueño de la cuarta esfera, es decir, el Sol. La mencionada ciudad quedó poblada de héroes fortísimos, una referencia a los llamados los de Huánuco, fuerzas siempre leales al rey de España. Debe notarse la manera como aparecen los elementos que identificarán a Amarilis, que van de lo general, el imperio oculto, el mar del sur, la conquista de Pizarro, a lo particular. El lugar de su nacimiento, la ciudad de los Caballeros de León. En la estancia 10ª, que esta vamos a leerla, dice: es frontera de bárbaros y ha sido terror de los tiranos que intentaron contra su rey enarbolar bandera. Al que en Jauja por ellos fue rendido, su atrevido estandarte le arrastraron y volvieron el reino a cuyo era. Bien pudiera Abelardo, si quisiera, en gracia de los cielos, con decir hazañas de mis dos abuelos, que aqueste mundo conquistaron y esta ciudad también edificaron. Vasallos tuvieron y por su rey su vida y sangre dieron. Mas es discurso largo, que la fama ha tomado ya su cargo, si acaso la desgracia de esta tierra, que corre en este tiempo, tantos ilustres méritos no entierra. Veamos algunas referencias de esta estancia. Aquí continúa la información sobre Huánuco, contenida en la estancia anterior. Se inicia con dos referencias históricas vinculadas a la ciudad de Huánuco, que es el supuesto lugar de nacimiento de la autora. Frontera de bárbaros y terror de tiranos que intentaron conspirar contra el rey. A Huánuco se le consideraba frontera de bárbaros, pues cerca del río Huallaga, que atraviesa los departamentos de Huánuco, San Martín y Loreto, en la llamada región Rupa Rupa, habitaban los indios panataguas, que impidieron la avanzada española sobre la zona. Es más, tuvieron que construir dos capitales allí, o dos ciudades. El adjetivo bárbaros, empleado por Amarilis, se vincula especialmente con la idea de salvaje. La segunda referencia es a los encomenderos de Huánuco, capitaneados por Juan de Saavedra, quienes ayudaron a vencer a las huestes de Gonzalo Pizarro en Jaquijahuana en 1548, de eso hablamos en la primera sesión, y luego al mando de Gómez Arias de Dávila lograron sofocar la rebelión de Francisco Hernández Girón en la batalla de Pucará en 1553. Después de esta información termina la primera oración de la estancia. Luego inicia propiamente el recuento biográfico con la referencia a sus ancestros, los dos abuelos. Amarilis le asegura a Abelardo que podría narrarle las hazañas de sus dos abuelos, conquistadores del Nuevo Mundo, que edificaron Huánuco, la ciudad de los Caballeros de León, y que dieron su vida y su sangre por el rey. Es decir, que participaron en el apresamiento de Gonzalo Pizarro y de Hernández Girón. Sin embargo, empleando el tópico de la modestia, se excusa afirmando que ese es un largo discurso, que la fama ya ha tomado a su cargo. Ahora bien, la indiana muestra cierta prevención frente al hecho de que por los años en que fue escrita la epístola, aproximadamente 1615, la situación política descrita como desgracia de estas tierras sepulta en el olvido los méritos de sus ilustres antepasados, es decir, la cuestión criolla de la que hablábamos en la primera clase. Al respecto, José Durán asegura lo siguiente: era un lugar común estimar las proezas de los conquistadores sobre la de sus abuelos de la Reconquista. Y en ese lugar común había mucha amarga protesta, desilusión y muchas veces resentimiento.
porque ni las hazañas ni el dinero ganado le sirvieron para alcanzar honra y nobleza, como en los tiempos antiguos. Las concesiones nobiliarias obtenidas fueron mínimas y algunas de ellas solo valían en tierra americana. De vuelta a España, el indiano sufría por lo general burlas y rechazo, pero en cambio en América supo convertirse en señor. Los conquistadores y los primeros pobladores, fundadores de ciudades, ahora vecinos y encomenderos, pasan a ser la máxima aristocracia de la tierra. Al convertirse, pues, en nobles de hecho, ricos en caudal, poder y fama, ven colmadas sus aspiraciones originales, aun cuando empiecen a sentirse mal pagados por la corona. Y así la transformación del conquistador quedaba consumada, asegura Durán. La estancia decimoprimera se inicia la historia personal propiamente de Amaryllis. Amaryllis se entronca, la historia personal de Amaryllis se entronca con la ciudad, que está descrita en la estancia anterior. Fue hija de padres nobles, descendientes de conquistadores, tiene una hermana, quedaron huérfanas muy pequeña, por gracia del cielo una tía las amparó, y eso permitió que se inclinaran a virtudes heroicas que heredaron de sus padres. También manifiesta que ella y la hermana son bellas, pero por supuesto lo hace tímidamente, citando el testimonio de otros, el tópico habitual de la modestia. Finalmente asegura que las hermanas han heredado bienes y comparten en armonía, y que están muy unidas como una sola alma. Esta estancia ha sido considerada por muchos críticos la central en la búsqueda de la identidad de la autora. Como la obra pertenece al género de las epístolas, se piensa en una obligación de verismo, cuando más bien lo que se crea es una ficción de verosimilitud. Muy bien. Esto ciertamente no significa que se hable exactamente de la historia personal. La estancia dice así: de padres nobles, 2 hermanas fuimos, que nos dejaron con temprana muerte, aún no desnudas de pueriles paños. El cielo y una tía que tuvimos suplió la soledad de nuestra suerte. Con el amparo suyo algunos años huimos siempre de sabrosos daños, y así nos inclinamos a virtudes heroicas que heredamos. De la verdad que el cielo acá reparte, nos cupo, según dice, mucha parte, con otras muchas prendas. No son poco bastantes las haciendas al continuo sustento, y estamos juntas con tan gran contento que un alma a entrambas rige y nos gobierna, sin que haya tuyo y mío, sino paz amorosa, dulce y tierna. En la siguiente estancia, la 12ª, la autora presenta en primer lugar a su hermana, Belisa, quien es celebrada o muy elogiada por sus virtudes. Luego da su nombre, Amaryllis. Se debe reparar en que ambos nombres pertenecen al ámbito de la poesía pastoril. Normalmente, Belisa es el anagrama de Isabel y Amaryllis el de María o Marilia. Patricia Campana llama la atención respecto de los nombres femeninos que aparecen en la epístola y dice que todos están vinculados con las amantes de Lope. Elena Osorio, Dorotea, Isabel de Urbina, Belisa, Micaela Luján, Celia y Marta de Nevares, Amaryllis. Las 2 hermanas han sido favorecidas con una disposición hacia el amor. En el caso de Amaryllis asegura haberse inclinado a las musas, es decir, a la creación y al disfrute estético. Mientras que Belisa, aunque es menor, tiene más brío, coraje, grandeza de espíritu y también posee dotes naturales que la adornan. Por esas virtudes es conocida y han merecido un alegre himeneo, es decir, un matrimonio con un joven venturoso que recibió esa boda como un trofeo a su fortuna y grandes merecimientos. Mientras que Amaryllis sigue otro trato u ocupación, vive contenta y en virginal estado consagrada a Dios. Ella espera que estará siempre de la mano de Dios y Él guardará inmaculada su pureza. Ha sido mi Belisa celebrada, que este es su nombre y Amaryllis mío, entrambas de afición favorecidas. Yo he sido a dulces musas inclinada. Mi hermana, aunque menor, tiene más brío y partes por quien es muy conocida. Al fin, todas han sido merecidas con alegre himeneo, de un joven venturoso que en trofeo a su fortuna y vencedora palma, alegre la rindió prendas del alma. Yo, siguiendo otro trato, contenta vivo en limpio celibato, con virginal estado,
a Dios con grande afecto consagrado, y espero en su bondad y su grandeza me tendrá de su mano guardando inmaculada mi pureza. En la estancia 13 terminan las referencias personales que han ocupado 36 versos, una breve suma. Estas referencias dan respuesta a hipotéticas preguntas que Belardo hubiera querido formularle. Luego, Amaryllis asegura conocer mucho de Belardo porque ha leído sus obras. Por ello teme y se acobarda, pues piensa que Belardo puede tomar a mal las alabanzas que ha realizado. Sin embargo, dice que todo lo ha hecho tendiendo al amor que en ella está depositado. Luego menciona a Celia, probablemente Micaela Luján, una amante de Lope. La indiana espera que Celia o Micaela no se disguste al ver el afecto que siente por su amante. Ahora bien, Amaryllis considera que el nombre de Celia, a pesar de haber roto con ella, aún lo celebra en algunas composiciones, como La hermosura de Angélica, y a pesar de que la obra de Belardo celebre a quien celebre, es magnífica, Amaryllis no sabe si la alabanza a Celia es digna de quien ya no merece a su amadísimo Belardo. En la estancia 14, Celia y Amaryllis, la indiana asegura que Celia y Amaryllis no serán rivales, porque la primera ya no es más la amante de Lope y porque ambas viven en lugares opuestos, tanto en lo geográfico como en los intereses. Esta lejanía está remarcada en la reiteración trópicos y zonas que las dividen. Estas dos palabras tenían una significación cercana en la época. La distancia espacial tampoco las dejará asirse de los cabellos, ¿no? Jalonearse los pelos, como lo haría cualquier mujer despechada según el tópico literario. Amaryllis considera que ella y Celia deberían ser distintas a los ojos de Belardo, pues Amaryllis pide el cetro del mundo para él, mientras que Celia lo enreda en sus cabellos. Sin embargo, Belardo, en lugar de desdeñar a Celia, bien supo estimar esas cejas, esos ojos bellos, esas trenzas de oro que lo enredaron. Tanto es así que los cantó en La hermosura de Angélica. Amaryllis se ríe de toda esa situación al darse cuenta de que ella no está en capacidad de comprender los sucesos amorosos, porque ella no encuentra gusto y consuelo en esos trajes de simulación y embustes, sino en los dulces coloquios con el cielo. Y alude así a su vestido monacal y a su condición de monja de velo, seguramente negro, a partir de su ocupación principal, que es la oración. Veamos ahora la estancia 15ª, que considero yo es una de las más importantes de este poema. Dice, finalmente, Belardo, yo te ofrezco un alma pura a tu valor rendida. Acepta el don que puedes estimarlo, y dándome por fe lo que merezco, quedará mi intención favorecida, de la cual hablo poco y mucho callo, y para darte más no sé si hallo. Dete el cielo favores, las dos Arabias, bálsamo y olores, Cambaya sus diamantes, Tíbar oro, marfil cefala, Persia su tesoro, perlas los orientales, el rojo mar, finísimos corales, balajes los ceilanes, aloe precioso, sárnaos y campanes, rubíes pegugamba y nubia algalia, amatistas narcinga y prósperos sucesos acidalia. Yo considero que esa estancia es una de las más importantes, más bellas y más llamativas del texto, especialmente por las imágenes petrarquistas. Se advierte un erotismo que revela el amor carnal de la indiana hacia Belardo, y vamos a ver de qué manera se presenta esto. Amaryllis le ofrece a Belardo un alma pura rendida a su valor. Además, le pide que acepte el don que está segura sabrá apreciar. Y con ello, ella muestra una vez más su inquebrantable fe amorosa. Por ello, su intención, de la que ha hablado mucho, y ha hablado poco, perdón, y ha callado mucho, se verá favorecida. Sin embargo, Amaryllis siente que es poco lo que le ha dado. Todo lo que ha estado escribiendo sobre él, sobre su valor, sobre que su patria es el cielo, todo, ella considera que es poco, que ha callado mucho, y quiere darle más. Por ello inicia una enumeración de tópicos, de objetos valiosos,
vinculados con los lugares de donde se extraen o comercializa. La enumeración empieza con el cielo, al que se ha referido ya en repetidas oportunidades como la patria de Belardo, que le dará favores. Las dos Arabias, bálsamo y olores. Cambaya, diamantes. Tibar, oro. Cefala, marfil. Persia, su tesoro. Los orientales, perlas. El mar rojo, finísimos corales. Los ceilanes, balajes. Sárnaos y campanes, aloe precioso. Pegugamba, rubíes. Nubia, algalia. Narcinga, amatistas. Y Asidalia, prósperos sucesos. Y aquí viene lo importante. Si se repara en este inventario de dones ofrecidos, llama la atención que muchos de ellos remiten a imágenes petrarquistas vinculadas con el cuerpo de la mujer. Amaril le ofrece un alma pura rendida a su valor, favores que le dará el cielo, bálsamo, perfumes, que son dádivas vinculadas con los sacrificios a los dioses. Y luego, diamantes, que pueden ser los brazos, puede ser el cuello, oro, el cabello, marfil, mano o cuello, un tesoro, su alma, su amor al Lope, su inmaculada pureza, perlas, dientes, corales, labios o mejillas, balajes, labios, aloe como muestra, ¿no?, hacia los dioses, como perfume, ¿no?, que se da a los dioses, rubíes, labios, amatistas, el rubor, y dichosos acontecimientos en la fuente Asidalia, que es la fuente donde se bañaba Venus o Afrodita, la diosa del amor. Esta enumeración de metales y piedras preciosas como metáforas de partes del cuerpo de la mujer eran habituales en la poesía tanto de Petrarca como de sus seguidores. También es importante notar que todos los topónimos del texto, y en especial los de esta estancia, con la excepción de Sarnaos, están presentes en la traducción de los Lusíadas que realiza el portugués Enrique Garcés, minero y poeta avecindado en Lima. En la estancia 16, todas las dádivas de la estancia anterior responden, Marilis asegura, que responden a su voluntad de ofrecer todos los bienes más ansiados y hasta los bienes imposibles. A pesar de ello, le resulta poco, pues ella desea brindarle aquello por lo que él se caracteriza, sus creaciones literarias. Sin embargo, ella sabe que esto no es posible porque él ya ha realizado todo aquello que es posible realizar. Por eso Belardo ya no puede recibir, sino solo cobrar. Dado que es el mayor poeta, ella lo ha visto en el Alcázar de Apolo como único dueño, Amarili se atreve a pedirle un favor, un don que el cielo le agradecerá, y ese don significará un bien para el alma de Belardo y un consuelo para la de Amarilis. Ella imagina que el pedido le puede estar causando algún desasosiego, por ello le pide calma y le asegura que será una alegría conocer este pedido, sobre todo a él que ejecuta obras rápidamente. Además cuenta con que es tan grande el talento, entendido como riqueza, que a Belardo le encantará lo que le pida. Y la estanza 17 anuncia el pedido, que ha iniciado en la estrofa anterior. El pedido es que escriba la historia de Santa Dorotea, de quienes son devotas las hermanas, Belisa y Amarilis. La vida de esta santa, según Amarilis, no ha sido escrita por nadie hasta ese momento, a pesar de que muchos han ansiado esta empresa. El deseo de Amarilis es ver a Dorotea de la mano de Belardo. La dulce musa que lo alienta seguramente conseguirá, mediante el estilo que lo caracteriza, resucitarla, en el sentido de darla a conocer o hacerla recordar. Y por esta acción, Belardo será reconocido y logrará hasta el agradecimiento de la misma santa. Amarilis le da un motivo más para laurear. Ahora bien, conseguirá los laureles si no empereza y cuenta las grandezas de esa virgen que reconocen el cielo y adoran en la tierra. Debe, por tanto, referir su santidad y cantar su martirio. En la última estancia, luego ya viene el comiato, Amarilis ve, en el sentido metafórico, que le parecerá novedoso a Belardo no tanto que le llegue una ofrenda del nuevo mundo, pues si hubiera 100.000 nuevos mundos, igual estarían obligados a ofrecer algún tipo de retribución, sino que el rústico ingenio de Amarilis se haya atrevido a alabarla. Captatio benevolentia. La alabanza a Belardo es una labor que le debiera corresponder al Parnaso español, es decir, a todos aquellos influidos por las corrientes italianas que Amarilis representa en el poeta Torcuato Tasso. La indiana considera
que no lo hace porque son hombres, que no lo hacen ellos porque son hombres y por ello sienten envidia. Mas ella es una mujer fuerte y además se considera muy audaz. No quiere parecerle atrevida, sino más bien rendida, aunque el amor que por él siente lo haya inducido a pensar, lo haya inducido a pensar en ello. Amarili siente que le queda debiendo a Belardo por obligarlo a oír sus simplezas cuando él está tan ocupado en sus excelencias y grandezas. Y muy bien, llega el comiato. Versos cansados. ¿Qué furor os lleva a ser sujeto de simpleza indiana y a poneros en manos de Belardo? Al fin, aunque amarguéis por fruta nueva, os vendrán a probar, aunque sin gana, y verán vuestro gusto bronco y tardo. El ingenio gallardo, en cuya mesa habéis de ser honrados, hará vuestros intentos disculpados. Navegad, buen viaje, haced la vela, guiad un alma que sin alas vuela. Como es habitual en el caso de la canción petrarquista, el envío se dirige a los versos, a quienes califica de cansados, probablemente por oír la rusticidad de la poeta o porque son impertinentes, ¿no? Y les pregunta qué arrebato los lleva a exponer las simplezas de una autora indiana y a llevarlos a manos de Belardo. Luego continúa dirigiéndose a los versos y les asegura que aunque causen pena, por el hecho de ser una fruta nueva, es decir, la obra de una poeta novel que habita en el Nuevo Mundo, Belardo sentirá curiosidad y su afamado ingenio podrá probar, como si de una fruta exótica se tratara, ese gusto rústico de los versos. Además, ya el que lleguen a su mesa es motivo de orgullo. Los versos se sentirán honrados y se justificará el intento de la autora. Finalmente pide a los versos que naveguen, hagan la vela, en el doble sentido de la palabra, es decir, que permanezcan en vigilia y que actúen como propulsor de la nave que los lleva. Esas velas serán las encargadas de guiar al alma de Amarilis, que sin al vuela hasta Belardo. La historia, para concluir, la historia de la crítica referida a la epístola de Amarilis constituye, como hemos dicho ya, un caso particular en la historia de la crítica literaria en el Perú. Se ha dado demasiada atención al problema de la autoría en desmedro de los altísimos temas relevantes de la epístola. Es difícil saber quién escribió, como les decía al principio, nos falta la carta que diga yo le escribí, pero sí podemos ver en la obra relaciones, cómo se puede ver también cómo era el mundo, ¿no? Cómo era el virreinato del Perú en esa época, cuáles eran los autores más leídos. Hay también referencias al Perú, referencias muy específicas a, digamos, algunos acontecimientos que no fueron de común conocimiento en la metrópolis. Es una canción petrarquista, ciertamente, pero se fusiona con la epístola, es decir, la forma estrófica es la de una canción y la intención pragmática es epistolar. En suma, una mujer escritora, monja peruana, perulera, innovadora de la tradición epistolar y petrarquista, conocedora de los modelos humanistas y definitivamente una precursora de la aún no terminada de escribir historia de la literatura femenina en el Perú. Muchas gracias y quedo a su disposición para sus preguntas. Bueno, buenas noches. Voy a empezar yo entonces. Muy bien, Reinaldo. Muy, muy atentamente porque también es uno de mis, después de Sor Juana, claro, es una de las creaciones poéticas del virreinato que siempre me ha llamado mucho, mucho la atención. Y esta cosa de no saber realmente quién es Amarilis y de dónde salió, solo sabemos que es de Huánuco y todo eso es muy, muy mágico, muy, que te llama mucho la atención. Así es. Yo quería saber cómo, tengo dos preguntas. La primera pregunta es rápida, es muy simple. Nos hablaste un poco de Castiliano, ¿no?
Castiglione, Castiglione, Castiglione. y, ajá, y nos indicaste esta diferencia de cómo era considerado la percepción del amor en la Edad Media, en el Ujú, Renacimiento, según los sentidos. Nos ujú, citaste algo de Castiglione, que ujú. terminaba como el amor mensajero, como saetas en blanco, van directo al corazón. ¿En qué texto podemos encontrar eso? ¿O es un Em, poema? no, 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 es un texto, es este, El cortesano de El Castiglione. cortesano. Ujú. Ok, el cortesano. Ay, lo vas a anotar. El cortesano. Y para ese tema también León Hebreo. León Hebreo. Y si pueden conseguir la edición de la Fundación Castro, que recoge las anotaciones del Inca Garcilaso, van a disfrutar de ese texto como no imaginan. Ok. Es verdaderamente delicioso. Ok. Bueno, entonces con eso tenemos ya la primera pregunta, porque de verdad que me ha gustado esas citas, entonces como que tengo que conseguirlo, tengo que tenerlo en la biblioteca. Muy bien. Y bueno, y la segunda pregunta, era muy, hasta donde sabemos, hasta donde se ha estudiado este periodo, era pues realmente muy cotidiano realmente este tipo de epístolas a los autores, a los grandes poetas, inclusive esta rivalidad que había a veces entre, por ejemplo, Góngora con Quevedo, ¿no? Que Ujú. muchos piensan también que lo hacían para darse fama mutuamente, etcétera. ¿Hay alguna otro caso parecido al de Amarilis con Lope de Vega? De repente, no lo sé, en el Virreinato del Perú, en el Virreinato de México, de cartas así, o No, no tenemos mucha decir, idea. no que conozca. Ujú. En realidad todavía hay mucho por descubrir, Claro. pero en principio, cartas así ya después son posteriores, ¿no? Sor Juana es también una gran escritora de epístolas, eh, pero en el momento que Amariliss escribe, digamos, si vemos las epístolas que están en la Filomena, son todas de hombres, amigos de Lope, que alaban su obra, ¿no? Porque como les decía, la intención de la Filomena era mejorar la fama de Lope porque estaba en busca de un mecenas, ¿no? Entonces, son muchos autores los que escriben alabando su obra y imagínense además el impacto, ¿no? Que una monja del Nuevo Mundo, ¿no? Diga que la obra de Lope es la mayor en este lado del Atlántico. Entonces, yo creo que causó mucha impresión, ¿no? En la época. Ah, ujú. Vale, vale. Muchas gracias, doctora Binete, agradecido. De nada, Reinaldo. No sé si me ven, yo no los veo y eso me parece terrible. No sé por qué. De repente, Patti, ¿me ayudas? No puedo verlos. Martín, No sé si me están viendo. nosotros sí te vemos, perfecto. Ah, ya, ya. Ok, ok. Qué bueno. Bueno, buenas noches. Muchísimas gracias por la clase, me encantó. Qué bueno, Bueno, Daniel. mi pregunta va un poco encasillada con Sor Juana a propósito del Ujú. comentario anterior. Y recuerdo haber leído algo, no sé si en Sabbath Rivers o en algún artículo suyo, sobre la idea de que el texto tanto de Amarilis como el de Clorinda son precursores a los textos sorjuanistas. Y estos textos, pues ahí viene la otra parte de la pregunta, hay como una suerte, o lo siento así, una suerte de tensión con una estética que podríamos llamar masculina. O sea, si tú la ves así o si nos puedes comentar un poco sobre estos temas. Muchísimas gracias. De nada, a ti, Daniel. Mira, sí, hay un texto lindísimo. Georgina Sabat de Rivers trabajó maravillosamente bien tanto a Marilis como a la anónima del discurso. Inclusive trabaja el tema de las epístolas, el ver y el oír también, ¿no? Ahí tiene un artículo lindísimo sobre eso. Y sí, en general, la crítica norteamericana en un primer momento consideraba a las autoras tanto a la anónima autora del discurso como a Marilis, como autoras que intentaban subvertir el orden, ¿no? Que trataban de mostrarse o formaban parte, digamos, del grupo de criollos y querían mostrar su valía
¿no? Y que había cierta fricción, ¿no? Con los hombres que tenían el derecho de publicar con su propio nombre. Yo creo que siempre ha habido eso, es decir, hasta el siglo XX y seguramente ahora habrá mujeres que son menos publicadas que los hombres, eh, pero creo que se le da demasiada importancia a eso. Que es real, pero se le está dando demasiada importancia. Y lamentablemente, a veces ocurre que cuando se le da demasiada importancia a esos temas, se pierde de vista la obra misma. Entonces empieza, y he visto eso no en Georgina Sabá de Rivers, ni algunas autoras importantes, algunas críticas importantes, sino he visto varios artículos que toman los textos, tanto el discurso como la epístola de Marilza Abelardo, como pretextos para opciones vinculadas con una especie de protofeminismo, ¿no? Yo creo que hay que contextualizar los textos, y si uno los lee, verdaderamente encuentra que no hay nada de eso, porque no, es decir, no era habitual, ¿no? Es decir, no está dentro de ese contexto. Podemos hacer alguna mención a eso como algo que nos llama la atención, pero no podemos decir que eran feministas o que eran subvertidoras del orden, ¿no? Es decir, eso ya me parece excesivo. Yo creo que son dos grandes poetas, equiparables con cualquiera. Muchas gracias. De nada. Martina, Sí. No sé si sería posible intentar una lectura de la epístola como hicimos en el caso de la Galatea de Cervantes, ¿no? Con el canto de Calíope, porque a mí me parece realmente innovador para la época, ¿no? Que una escritora mestiza, ¿no? O bueno, Criolla. criolla, ¿no? Me salía criolla, ¿no? Probablemente criolla, sí. Yo Claro, pienso más criolla que mestiza. según tu hipótesis, criolla, ¿no? Así es. Y también es lo más probable, ¿no? Que una criolla haya compuesto este tema que más que una reclamación, o sea, como se ha planteado ya para la segunda mitad del 17, que los criollos hacen reclamaciones a España, ¿no? Sobre el desdén con que se les mira. Acá más bien da la impresión de que se tiende un puente y se reconocen dos patrias, ¿no? O sea, por un lado está la tierra americana y por otro lado está España, ¿no? Madrid, la corte, ¿no? Y en esa medida pienso en el intento, ¿no? Recuerdas lo que hemos dicho, ¿no? De la Galatea extremada, ¿no? Es decir, de ese cuerpo estirado de manera transoceánica, ¿no? Así es. Sí, sí, yo creo que Amarilis tiene en mente esto que decíamos en la primera sesión, ¿no? Que no existen, y lo decía Garcilaso, ¿no? Y no existen dos mundos. Existe un mundo integrado, ¿no? En el orbe hispánico, y existe el imperio español, que tiene dos orillas, ¿no? Se extiende ese cuerpo, ¿no? De la madre patria hacia el nuevo mundo, y eso es lo que se desarrolla, sí, sí, definitivamente. La respuesta de Lope a la epístola de Amarilis es bastante notoria en ese sentido, ¿no? La ubica, ¿no? en la otra parte del imperio español. Equinoccial sirena, le dice. Gracias, Marta. Nada.
No sé cómo hayan visto ustedes, a mí me gusta mucho esa estancia 15ª. Esas dádivas me parecen de una elegancia y de una generosidad enorme, ¿no? Y de una muestra de que no era un amor platónico, ¿no? Sino un amor carnal, un amor real, un amor verdadero. No sé si ustedes han tenido esa misma percepción. Me gustaría saber qué piensan al respecto. Pues a mí me recuerda mucho la primera, la segunda, la tercera, la quinta vez que lo leo. Siempre hubo estas cosas en ese tiempo, ¿no? Porque siempre estudiar estos documentos, estas cartas, estas epístolas, es tener que cambiar la mentalidad rotundamente a cómo pensaban ellos. Me parece mucho igual como a veces el caso de Sor Juana con la virreina, este juego del amor cortés, ¿no? De te Así alabo, es. te alabo, te alabo, te alabo, ¿no? Te alabo excelsamente. Pero en el caso de Amaraliz, me parece que sí, efectivamente ella sí se enamoró de la idea de Lope de Vega, la idea que Lope transmitía en sus versos. Entonces, para ella era como conocer pues a un gran poeta que le inspiraba no solamente escribir, sino le inspiraba amor. Es como si nosotros pudiéramos conocer al poeta que más nos gusta, que está vivo, ¿no? Y lo encontramos así de la nada y le podemos escribir y nos va a leer. Es como que más o menos por ahí creo que era lo que podría llegar a haber sentido Amarilis. Y todavía con la respuesta que le da luego, ¿no? O sea, su carta es respondida, ¿no? No queda en Así el... es, así es. Entonces, con eso yo creo que la pobre mujer, pues sí, plum, explotó de amor más, ¿no? No sé, también desconozco si después hubo más, si se le No, mencionó más, creo que ya no Lope nunca más la vuelve a mencionar. Bueno, no, Lope no, también, no hay muchas menciones. No sé si ella alcanzara a leer la respuesta, porque ella envió esto alrededor del año 1615. Y seguramente Lope, como dice Patricia Campana, que era un desordenado y tenía los cajones llenos de cartas, de obras, qué sé yo, en un momento la encontró y dijo, esta también me sirve, y la puso, ¿no? En el año 1621. No sé si estuviera viva, ¿no? Amarilis, las monjas suelen ser longevas, esperemos que sí, que haya leído la respuesta de Lope. No se sabe más. Ahora, Lope no cumple su pedido, ¿no? Eso sí, a mí me apena, ¿no? Le pide que escriba la vida de Santa Dorotea, ¿no? Pero Lope no lo hace. Es decir, en un primer momento pareciera que no estimara tanto, ¿no? Esto, y después hay una relectura, ¿no? Y la respuesta tan bella, qué sé yo, ¿no? Yo sueño con que realmente haya podido leer la respuesta, ¿no? Que haya sentido que llegó, ¿no? Que llegó su carta, que la leyó y la respondió, ¿no? Eso, ojalá. Es mi ilusión. Le imaginamos, de repente ya mayorcita, ¿no? Pero Sí, sí, sí. emocionada en su celda. Levitando como la voladora. Entrando en el misticismo. Así es, sí, me encanta, ¿no? Parece una fan enamorada, pero creo que lo expresa de una manera muy elegante, ¿no? Con las metáforas petrarquistas. Hay este libro maravilloso que les recomiendo de María El Pilar Sorolla, Imágenes Petrarquistas en la literatura, que es un estudio pormenorizado de todos los elementos que emplean Petrarca y sus seguidores, de qué significa cada uno de ellos. Es una delicia de obra. Gracias. Buenas noches. ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo estás? Todo bien, estuvo increíble la clase, muy buena. A mí con respecto a esta estancia me había llamado la atención como es ella quien ofrece su cuerpo y ella no es el poeta que representa el cuerpo como de la mujer, sino que es ella misma la que se toma además el atrevimiento de ofrecérselo. Y obviamente que pude entender como todo el trasfondo con tus anotaciones en las notas al pie. Una vez que las leí fue tipo, no, tengo que releer de vuelta toda esta parte porque había entendido la mitad.
Así que fue sumamente útil. Qué bueno, qué bueno. Me alegra. Sí, las notas son... Hay muchos, todos estos lugares, además demoran mucho para... Cuando hice la anotación de esa estancia específicamente, demoré muchísimo en hallar todos los referentes. Y la vez pasada les conté algo sobre Narsinga, ¿no? Que en realidad en el original, en la Filomena aparece Rarsinga. ¿No? Y busqué, es decir, me demoré mucho tiempo tratando de hallar cuál era ese topónimo, hasta que descubrí que era Narsinga, que estaba además en los Lucías y qué sé yo. Y recuerdo, siempre cuento esta historia porque me pareció muy graciosa, haber encontrado esto y sentí que como Inés de Velasco podía levitar, ¿no? Es una cosa, estaba feliz de haber, era un gran hallazgo para mí. Y fui a casa de uno de mis hermanos, había una reunión familiar, y les cuento muy emocionada, ¿no? Que había encontrado Narsinga, y hubo un silencio, se produjo un silencio, todos me miraron, como diciendo, ¿qué está pasando aquí? Y luego, como son ellos muy graciosos, qué sé yo, me dijeron, ah, como Marie Curie, ¿no? Entonces yo regresé al suelo. Pero para mí fue el gran descubrimiento, Narsinga. Me encantó encontrarlo, ¿no? Y saber que era un topónimo que correspondía además perfectamente al resto, ¿no? De los que estaban en la estancia. Una curiosidad, Marty, porque hemos hablado tanto de este poema, pero creo que no recuerdo. Todo esto esto se ha publicado en el 2009, ¿no? Así es. Pero ¿desde cuándo empezaste la anotación? La anotación la empecé unos 2 años antes de la publicación, pero yo ya tenía la parte, trabajé en realidad en mi primera tesina para el bachillerato en la Universidad Católica de Lima, del Perú. Yo trabajé la parte métrica, ¿no? Y después ya quise hacer una edición. Trabajé varias cosas, motivos, trabajé esquemas, dice además, tengo esquemas métricos de cada una de las estancias, ¿no? Es decir, ahí me gusta mucho la métrica y la trabajé, pero en profundidad. Y después ya empecé, mucho tiempo después, porque bueno, también empecé la vida académica, al principio nos ponen muchas cargas administrativas, ¿no? Y después ya pude dedicarme más a la investigación y me demoré un par de años más o menos anotando, ¿no? Y lo has hecho en un momento en el que los repositorios digitales no estaban tan copados, ¿no? No había tanto, no había tanto. Por eso me demoraba buscando sobre todo los topónimos, ¿no? Que eran difíciles de hallar. Y por eso la vinculación con los Lucías fue un descubrimiento, ¿no? Porque ahí empecé ya a trabajar, a partir de eso pude encontrar mucho más material. Claro, Sí. en una próxima reunión a tu familia cuéntales eso, ¿no? Que ellos todo lo pueden encontrar en Google, No, tú no. así es. No. No, y los primeros trabajos yo recuerdo que eran mucho más difíciles, ¿no? Lima era un páramo bibliográfico cuando empecé mis primeras investigaciones sobre Amarilis. Y a eso mismo, y mucho antes, en realidad, de haberse expuesto Cornejo Polar, por ejemplo, ¿no? Para trabajar a Clarinda. Sí, sí. Era un páramo bibliográfico. Antes postulábamos a becas para digitalizar documentos Así o es. reproducirlos y ahora están todos colgados, ¿no? Claro, no están etiquetados, pero uno con ímpetu los encuentra. Así es, así es. No, y tenemos, eh, para los que imagino que conocen estudios indianos, pero para aquellos que no conozcan, tenemos en el repositorio muchísimas obras bien etiquetadas que van a ayudarlos en la investigación, ¿no? Porque la idea es esa, ¿no? Hacer una comunidad de investigación. Muchas gracias, Marta. De nada, a ustedes siempre. Muy bien. No sé si hay otra pregunta.
Hola, profesora. Dime, Buenas noches. Adriana. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Me quedé con una cosita acá picando. Por Entonces favor. dije, voy a preguntar, ¿qué es la cuestión de cómo nosotros leemos esos textos hoy en día, ¿no? Y si no hay a veces una tendencia a mezclar autor y eulírico. Porque a mí a veces me suena que toda la relación que está en el texto no sería exactamente una relación de una mujer física, autora, sino una relación del personaje, del eulírico y la admiración por otro eulírico, porque Belardo es siempre una referencia a la poesía de Lope de Vega, pero es una relación entre dos entidades de la literatura. No, es un peligro eso, pensar que, bueno, a veces nosotros mezclamos todo y decimos que sí, que la persona y que Lope de Vega persona es una cosa y lo que él construye en sus textos, otra entidad, ¿no? Así es. Y es muy peligroso, porque se construyen tesis a partir de eso, ¿no? Es decir, se define, se da nombre a una posible poeta, ¿no es verdad? Y no se sabe si el yo lírico es el yo histórico, ¿no? Es decir, esta comparación, en realidad esta equiparación es ficticia, ¿no? Yo creo que son construcciones, es decir, ella se inventa un personaje, ¿no? Y Lope tampoco es Lope, en un momento le dice Lope, hay algunos elementos, el Manzanares, algunas obras, nombres, ¿no? de las amantes, qué sé yo, hay algunos elementos que nos hacen pensar en Lope, ciertamente, pero lo llama Belardo, como ella se llama Amarilis, ¿no? Hay un juego aquí bien interesante, ¿no? De disfraz, además de amor pastoril, en fin, es un juego, y eso ha sido muy peligroso en el caso de Amarilis, ¿no? Porque la cantidad de nombres, si ustedes ven la edición que yo hice, puse un estado de la cuestión, la cantidad de nombres de posibles Amarilis es impresionante, impresionante, llama la atención. No ocurre lo mismo con Clarinda. Amarilis pareciera que es un caso especial, distinto. Porque el tema es que yo estaba pensando eso en la poesía portuguesa, se va a solucionar un poco esa cuestión con el poema de Fernando Pessoa, ¿no? Que deja claro que ni siquiera cuando firma Fernando Pessoa es Fernando Pessoa físico. Los Entonces, heterónimos. Creo que siempre hay que, ¿no?, mantener la distancia para no hacer afirmaciones sobre algo que está en la entidad literaria. Así es, y con tanta certeza, ¿no? Como si fueran verdades, casi dogmas de fe inclusive, ¿no? Que yo digo, no, oye, pero ¿quién habrá sido? Algunos datos calzarán, otros datos fueron inventados, ¿no? Exactamente como en el caso de López, ¿no? Exactamente. Gracias, Adriana. Y otra sugerencia, no sé si todos conocen el famoso poema de Camões, que amor é fogo que arde sem se ver, porque yo creo que se puede hacer una buena comparación con la temática que está en el texto de Camões con la poesía, porque ella rescata muchas metáforas que vienen de Petrarca a Camões, y de Camões yo creo que hay mucha similitud con ciertos temas que Amarilis desarrolla en el poema. Así que hay que buscar el texto de Camões, porque es un clásico. Y las anotaciones yo he puesto también algunas referencias adicionales, pero claro, vienen a través de la traducción, en realidad más que el texto. Yo trabajé el texto, la traducción que hizo Garcés aquí en el Perú, ¿no? Y Garcés es un personaje también delicioso, ¿no? Es decir, es un minero, él descubre dónde estaban los yacimientos de azogue, y en sus momentos de tranquilidad se dedica a traducir obras maravillosas, ¿no? Y su cancionero, el cancionero de Petrarca, sigue siendo reconocido como la mejor traducción de Petrarca al español. Hace unos 10 años hubo una tesis doctoral de Aviva Garriba, una crítica italiana, que asegura que es sigue siendo la mejor traducción, ¿no? Aguilar la toma, ciertamente, ¿no? Pero sigue siendo. Y con Camões lo mismo, ¿no? Es una excelente traducción. Ahí no sé en qué ranking esté, pero creo que es una excelente traducción, ¿no? Y por último, me encanta cuando usted dice Camões, porque es la versión portuguesa. Nosotros en Brasil decimos Camões, pero sin hacer la...
Me encantó que escuché siempre una Liz Boeta hablando. Me gusta muchísimo, me gusta muchísimo. Qué bueno. Muchas gracias, linda clase. A ti, Adriana. Bueno, siempre es un gusto estar con ustedes. Ya nos queda una sesión, la de la próxima semana, que vamos a trabajar el coloquio de la Natividad de Josefa de Azaña y Llano, y sobre todo la primera parte, que es la que a mí me parece más interesante, que es la de los celos de San José. Una osadía en la época. Vamos a ver las referencias a todo ese mundo. Les agradezco muchísimo su participación, su cariño, y nos vemos en la próxima clase. Gracias a todos. Hasta la próxima.